Buenas, ¿cómo están? Este video que voy a hacer es para explicarles un poquito cómo construir el marco teórico de una investigación científica. Mi nombre es Alexandra Restrepo y quiero como darles unos pequeños tópicos de los componentes del marco teórico. Vamos a hablar sobre algunos conceptos generales, sobre para qué sirven las funciones del marco teórico, las etapas, qué papel tiene el marco teórico en toda la investigación y qué métodos podemos seguir para construir ese marco teórico y cómo usar las referencias. En otras oportunidades les explicaré, por ejemplo, cómo hacer búsquedas bibliográficas, etc. Bueno, el marco teórico también puede ser llamado marco conceptual o estado del arte. Consiste en una colección sistemática de información y teorías que hablan sobre la temática específica que se propone investigar. Presenta unas ideas básicas que forman la base de toda la argumentación de la investigación y es una forma de hacer como una inmersión en el conocimiento que existe y además vincular esto con la pregunta o problema de investigación. Entonces, el marco teórico tiene un montón de definiciones, conceptos, teorías que lo que hacen es unir lo que es el planteamiento del problema con los objetivos y la metodología y le da como un marco a todo ese o fundamento a toda esa investigación. Se usa tanto en investigación cuantitativa como cualitativa, pero en la investigación cualitativa, aparte del marco teórico regular, hay un marco o componente epistemológico fuerte en el cual uno debiera fundamentar cuál es eh, la corriente epistemológica y por qué se acuña en esa teoría epistemológica. También lo llaman sustentación teórica, otros estados del arte. También depende de cómo el financiador lo llame o el lugar donde esté trabajando lo llame. Y uno debe buscar para fundamentar su marco teórico modelos teóricos explicativos que ya existan, que le ayuden a uno a organizar un poco la información. En epidemiología hay muchos modelos teóricos, por ejemplo, el modelo eh, de la teoría ecológica, donde podemos ubicar los componentes o factores que explican los problemas de salud y enfermedad en factores individuales, factores como del microsistema donde está la familia, las relaciones más cercanas que establecemos, luego un macrosistema donde están aspectos más económico-políticos y así lo podemos organizar en ese modelo socioecológico que es muy bueno en la mayoría de los problemas de salud mental y en algunos otros problemas de salud. Bueno, ¿para qué sirve? Primero, es una forma de aprender de los errores y aciertos que otros han hecho en cuanto a la metodología, en cuanto a la definición, los objetivos, cómo otros han cometido errores y cómo han hecho su investigación y cómo eso puede ayudar a fundamentar mi método, mi teoría. También ayuda a orientar la metodología porque nos muestra diferentes tipos de estudios que se han usado y para qué específicamente y cómo se pueden usar, qué tipos de participantes, cómo recoger la información, dónde, qué lugares, qué tipo de estudios, en el caso de ser un estudio cuantitativo, si fueran transversales o casos y controles o cohorte, y cómo lo fundamentan, cómo lo diseñaron. Además, nos ayuda a ampliar el horizonte y a concretar el problema, de verdaderamente cuál es esa brecha en el conocimiento que existe y cómo otros lo han tratado de cerrar esa brecha en otros países o en otros contextos. Además, nos ayuda a documentar la necesidad realmente de hacer el estudio, nos ayuda a formular o a pulir la hipótesis de investigación, puede que nos abra otras preguntas de investigación y además nos va a ayudar a interpretar los resultados, o sea, más tarde cuando tengamos resultados nos va a ayudar a fundamentar la discusión de los mismos. Crear el marco teórico no es un proceso de una sola vez. Esto se debe de hacer durante todo, desde que se formula hasta que se termina el proceso investigativo. Solo que al principio uno, cuando no es muy experto en el tema, le
necesita una búsqueda más amplia y tomarse más tiempo a leer para construir un marco teórico, pero durante todo el proceso hay que recoger bibliografía, estarla resumiendo, organizando, formateando, incluyendo en el marco teórico, para al final poder tener suficiente información y conocimientos para poder hacer la discusión de la misma. Entonces, en este diagrama podemos ver como las etapas o procesos del marco teórico. Entonces, las etapas de construir un marco teórico dependen básicamente del grado de desarrollo del conocimiento. Si el estudio que estamos haciendo ya tiene, o el tema de investigación ya hay una teoría desarrollada, entonces vamos a encontrar eh, mucha información y vamos a encontrar revisiones sistemáticas, libros que nos permitan abordar como de una forma general el problema y va a haber tanta información que vamos a tener que crear estrategias para resumir y hacer búsquedas más específicas a preguntas más específicas. También puede ser que haya una teoría bien desarrollada, pero o varias teorías desarrolladas y tengamos que escoger entre varias teorías cuál se apega más a nuestras necesidades. También puede haber cosas menos desarrolladas como simplemente generar algunos estudios con algunas generalizaciones o descubrimientos simplemente parciales o simplemente algunas ideas vagas de investigación. Entonces, entre más información haya, más difícil va a ser cerrar el problema, argumentar, porque hay mucho para leer, pero también si hay poca información, entonces también va a ser difícil crear el problema y argumentar. Entonces, hay que, primero, cuando ustedes estén formulando, miren bien dónde está y qué tan desarrolladas están las teorías alrededor de su tema. Luego, lo que hay que hacer es recolectar, hacer búsquedas en bases de datos bibliográficas, hay que organizar, identificar qué es lo que más sirve. Eh, Generalmente sirve mucho hacer como un mapa de temas, como un mapa mental de temas, autores y cosas específicas que se puedan investigar. Bueno, ¿dónde podemos usar las fuentes? Las fuentes pueden ser primarias, como artículos científicos que sean de investigación, o fuentes secundarias como otras bases de datos, o libros, o resúmenes que tengan información. Y las bases para hacer esta búsqueda son primero hacer la revisión, detectar en esa búsqueda, esa revisión que nos sirve, ir a fondo, leer más, luego extraer y recopilar la información, e integrarla ya en un documento que tenga alguna lógica. ¿Sí? Bueno, entonces las primeras, hacer la búsqueda. La búsqueda de información debe ser en bases de datos bibliográficas, preferentemente buscar la base bibliográfica que se acomoda al tema. Muchos de los que trabajamos en salud mental buscamos en PubMed y también en PsychoInfo, que son como donde está la mayor parte de la información. También se puede buscar en Google Scholar. Luego de hacer esa búsqueda, hay que ser muy cuidadosos en la búsqueda de tener filtros por años, por tipos de artículos. Lo primero también es buscar revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos den el panorama general. Después, recopilar y clasificar esa información por temas o subtemas, por ejemplo, clasificarla por definiciones, sobre definiciones del tema de investigación, puede ser de desenlace o de los factores de exposición, otras sobre factores asociados que explican el fenómeno, y finalmente puede haber otra recopilación que sean normas, guías de práctica clínica que resuman también información. Luego de recopilar o organizarlo, podemos proceder a la lectura y el análisis. Pueden usar fichas bibliográficas electrónicas, pueden hacerlos en sus computadores o pueden simplemente usar una hoja de Word, Excel y ir colocando los artículos y pequeño resumen de eso para organizar un poco la información en sus cabezas y poderla encontrar posteriormente. Y ya después, cuando ya tengan esto recopilado y organizado, pueden proceder a hacer el análisis
y escritura de la información de acuerdo como ustedes lo organicen. Bueno, es importante ser muy claro, hay que detectar, consultar y obtener la bibliografía, pero además ser muy selectivo porque saben que hay gran cantidad de información, hay mucha información que no es tan buena calidad, mucha de la que encontramos en Google es de ese carácter. En investigación científica no usamos casi blogs o páginas web, lo que usamos es artículos científicos. Cuando estemos fundamentando nuestra investigación, prefiramos usar en el área cuantitativa investigaciones como tipo cohorte o estudios experimentales para fundamentar. Cuando no hay casi información, podemos usar otros tipos de estudio, por ejemplo, casos y controles, estudios transversales o estudios más descriptivos si no hay suficiente información en la literatura. Pero siempre preferir lo que se llama como más grado de evidencia, que serían los estudios de corte, los estudios experimentales, que son los que me aportan, o revisiones sistemáticas y metaanálisis. Siempre tratando de juzgar la calidad de ambos. Hay guías que pueden usar para evaluar la calidad de artículos científicos, como las guías Consort para ensayos clínicos, y además hay otras guías para estudios observacionales. Pero ustedes pueden usar cualquiera de esas para evaluar si es un artículo de buena calidad. Eh, y tener mucho cuidado con las referencias de Internet. Internet es maravilloso, cada día tiene más información, pero tenemos que ser cuidadosos. Bueno, luego hay que acoplar, acopiar esas referencias y fuentes primarias. Em, eh, Uno puede buscar según unos términos que se ha creado, que son los términos MESH, son los términos de búsqueda en PubMed, o los términos DES, que son los términos de búsqueda en las bases de datos latinoamericanas como Cielo. Y hay que hacer una lectura inicial de esos artículos que aparezcan, muy usar el título, el resumen y las palabras claves para hacer una búsqueda inicial, a ver si ese artículo nos sirve para lo que estamos buscando, e ir seleccionando cuáles nos sirven y descartando cuáles no en las búsquedas. Las bases de datos en salud, como hablábamos, hay Medline, PubMed, ScienceDirect, EBSCO, PsychoInfo, Sage, son las más comunes. Y cuando ya hagan la lectura, entonces aquellos resúmenes o abstracts que ustedes vean que sí se relacionan con su tema, bueno, ya esos leerlos en texto completo, buscando a qué área de su tema específico se refieren. Por ejemplo, pueden irse a definiciones o factores explicativos o algo más metodológico o cómo medir el desenlace o el outcome, irlos clasificando. Y desde el principio es recomendable en sus ordenadores armar carpetas donde puedan organizar sus PDFs de acuerdo a esos temas o subtemas. Porque de lo contrario, lo que pasa es una recomendación, porque a mí también ya me pasó desde el principio ser muy organizados. Nombrar el archivo, no dejarlo como con el número que se baja del PDF 344PX, porque luego usted no va a saber cuál es ese artículo. Usar alguna forma de explicar el nombre. Por ejemplo, yo uso el año, el apellido del autor y alguna frase que me resuma de qué se trata el artículo. Algo muy corto de tres, máximo cuatro palabras que me ayuda a referirme al artículo después. Y organizar por carpetas en los subtemas para que ya no se me pierdan y fácilmente lo encuentro. Entonces, una carpeta de definiciones, factores asociados, métodos, escalas, no sé, de acuerdo a cada uno como le gusta organizar sus archivos. Para usar la información en Internet es muy buena, pues porque la tenemos ahí 24 horas. Ya no nos toca ir a la biblioteca y sentarnos como a mí me tocaba abriendo libros, subrayando, buscando. Todo lo podemos encontrar en Internet, pero básicamente es importante en los buscadores bibliográficos que la universidad nos provee porque la información es muy abundante, la podemos encontrar en varios idiomas, es fácil de buscar. Si nos metemos en las bases de datos de la universidad, hay archivos que podemos bajar en PDF gratis. También nos ayuda a mirar, por ejemplo, cuando bajamos un artículo, muchos buscadores nos sugieren artículos similares, entonces nos ayuda a detectar otra bibliografía. Y se puede imprimir y guardar y
de inmediato acceder a la información. ¿Qué tiene? Hay veces que si no nos metemos en bases de datos bibliográficas estándar como las que hablamos, la información puede que no sea revisada por expertos, entonces es información de mala calidad porque no pasa por la revisión por pares. Algunos textos en la internet pueden ser plagiados de otros textos que al nosotros referirnos a eso, pues entonces estamos buscando o referenciando información plagiada y eso es difícil. Entonces llegar a una información de calidad si no tenemos cuidado a veces solamente cuando usamos blogs y algunos artículos que no son artículos científicos son solo opiniones y no están fundamentadas en evidencia científica, tenemos que ser cuidadosos. Y a veces, si buscamos simplemente en Google o en cualquier buscador, pues la información va a estar muy desorganizada y a veces hay que pagar por la información. Bueno, también a veces tenemos que localizar en físico o en medio electrónico algún tipo de artículo o libro que deseamos buscar. En la biblioteca, cuando no lo podemos bajar, podemos solicitar que nos ayuden a buscarlos, a ver dónde se pueden encontrar por el texto completo de algunos artículos y bajarlos. A veces es necesario empezar a priorizar por la complejidad de artículos que son muy complejos y cuando apenas estamos comenzando algo, esos artículos no los vamos a entender. Entonces, siempre empezar a leer desde lo más sencillo, definiciones, conceptos claves, teorías, ir yendo más y más profundo para poder construir en nuestra cabeza todo ese conocimiento. Es preferible que sean fuentes primarias, o sea, las investigaciones mismas más que en libros de texto, porque cuando un libro de texto está publicado, ya está muy viejo, ¿cierto? Los libros de texto nos sirven para los conceptos claves y fundamentales, por ejemplo, las definiciones o teorías generales. Pero ya para fundamentar nuestro problema, sí es muy bueno que busquemos artículos de fuente primaria. Entonces, la forma en que más o menos funciona es primero nosotros planteamos el problema y creamos una hipótesis basados en el paradigma que el investigador tiene. Y basado en ese paradigma de investigación, sea cual y cuanti, pensamos en los diseños de investigación y luego miramos la muestra, cómo está el estudio descrito en el artículo, quiénes fueron los participantes, qué métodos usaron de recolección. Y posteriormente miramos cómo fueron sus resultados y cómo discutieron o con qué literatura discutieron, ¿cierto? Muchas personas hacen dos cosas. Miran en el planteamiento o introducción el objetivo, que casi siempre está en el último o penúltimo. Miran el objetivo, a ver si sí lo entienden y les sirve para su investigación, ¿cierto? Ya se supone que si estamos mirando el texto completo fue porque miramos el abstract y nos sirvió. Ya aquí vamos a ir adentro a mirar el artículo. Entonces miramos el objetivo y después, básicamente, lo que nos vamos a mirar aquí, las conclusiones hasta el final. Y mirar si sí realmente el artículo es del tema que queremos, porque a veces por el título del abstract parece que sí, pero cuando uno llega aquí y va a lo profundo, no. Entonces, si miran el objetivo y las conclusiones y sí les sirve, entonces ya se leen todo el artículo, miran el planteamiento, miran en qué paradigma está trabajando, qué diseño estudió, usó y miran las características ya más profundas del diseño. Eh, Cuando leamos algo, preguntémonos siempre si nos sirve y qué parte del artículo nos sirve, porque en ocasiones un artículo sirve desde el principio hasta el final, pero otras veces solo algunas cosas. Entonces, pregúntense cómo se relacionan con su problema, cuáles aspectos trae el artículo, cómo ayuda a relacionarme con mi estudio y aporta mi estudio, qué perspectiva aborda, si es de buena calidad, si yo pienso usar una muestra semejante o el muestra que ellos están usando y cómo la están usando me podría servir a mí, cuándo se ejecutó y cuándo se publicó. A veces
Está publicado en el 2023, pero la recolección fue muy atrás y de pronto es muy viejo y no nos sirve. Y el lugar donde se hizo el estudio, mirar si es un lugar muy culturalmente muy diferente y de pronto no nos servirá tanto, o como si es un lugar muy parecido nos puede ayudar en la discusión y en la metodología. La investigación, como les hablaba anteriormente, nos puede revelar tanta información como haya, dependiendo de qué tan desarrollada esté la teoría en torno al tema. Puede ser que todo se sepa y haya mucha literatura, o que haya una teoría completamente desarrollada con mucha evidencia, o puede ser que haya varias teorías, o que solo haya pedazos de teoría no muy profundo y que no todo el mundo esté de acuerdo, que haya como unos descubrimientos o algunos artículos, pero no haya profundidad y que no haya finalmente nada sobre eso, ¿cierto? Eso pasa muy poco hoy en día porque ya hay mucha investigación, mucha información. Generalmente encontramos en las tres primeras que todo se sabe, que hay una teoría muy completa o muy desarrollada o que hay varias teorías. Eso es lo que generalmente nos va a ocurrir, por lo cual quiere decir que vamos a tener que leer mucho. Cuando existe una teoría muy desarrollada, entonces va a ser más difícil identificar realmente qué nos sirve para un marco teórico. Tenemos que explicar la teoría que está desarrollada, sus proposiciones, las relaciones entre los diferentes componentes de la teoría. Hay que definir muy bien los diferentes constructos o subdivisiones en la teoría y conceptos, y desarrollarlo bien y explicarlo bien. Puede ser que haya revisiones teóricas o revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos ayuden. Entonces, con esos son los que debemos eh, iniciar y mirar si en esas revisiones hay aplicaciones a nuestro contexto similar. Puede ser el mismo país, la misma región o regiones o países similares cercanos, por ejemplo, en Colombia, de pronto que haya un país latinoamericano con una investigación parecida. Y como hay tanta información, pues es bueno construir mapas conceptuales en los cuales tratemos de organizar la información. Eh, hay Hoy en día hay páginas en internet que nos pueden ayudar a hacer esos mapas conceptuales. Cuando hay varias teorías, o sea, no hay una que domina, sino que hay varias teorías, pues bueno, leer sobre todas, mirar cuál de esas se acerca más a lo que yo necesito y justificar por qué es esa y no otra teoría. Entonces habría que construir como ventajas y desventajas de cada teoría, escoger y justificar por qué se acomoda en investigación muy bien explicado para que todos entiendan pues que no es que tú estés negando la existencia de otras explicaciones o teorías, sino que esta se acomoda más al problema que estás. Cuando simplemente hay trozos de teorías, pues hay que recopilar lo que hay, resumirlo y proponer como qué perspectivas pueden orientar, o proponer otros modelos que se pueden adaptar al tema de investigación prestados de otras enfermedades o otros paradigmas. Bueno, entonces el papel del marco teórico antes de recolectar información es conocer más sobre la historia del origen del problema de investigación, conocer de los métodos, conocer cómo otros investigadores han dado respuesta a problemas de investigación, identificar las variables a estudiar, qué métodos usaron para recolectar, refinar el planteamiento del problema y justificar la investigación. Pero ya después de que recolectamos, ya se supone que tenemos todo eso construido, entonces nos sirve muy bien para explicar nuestros resultados, interpretarlos a la luz de las diferencias culturales y espaciales, ubicar nuestros resultados en una teoría si ya existe, o construir y aportar a teorías existentes o desarrollar nuestras propias teorías de acuerdo a los resultados. Entonces, este es un ejemplo de un mapa conceptual hecho para el clima, estudiar el clima organizacional en trabajadores de la salud en instituciones de salud.
Entonces, por ejemplo, después de leer, la persona agrupa primero definiciones sobre qué es clima organizacional. El clima organizacional tiene algunas dimensiones, por ejemplo, la dimensión de la supervisión, la dimensión del control del trabajador, etcétera. Y cómo se mide ese clima organizacional y qué modelos se han usado teóricos para explicar ese clima organizacional. Además, qué estudios se han hecho en clima organizacional de la salud. Y uno puede decir aquí a nivel mundial, a nivel pues de Latinoamérica y ya clima organizacional en trabajadores de la salud en nuestro país. Y así llevarlo como de lo general a lo específico. Es muy bueno organizar el marco teórico siempre de lo general como definiciones generales a lo específico, que por ejemplo acá es estudios en el área específica de trabajadores de la salud. Y uno puede organizar carpetas en su ordenador que correspondan a estos subtemas para así poder encontrar básicamente y rápidamente la información. Eh, Por ejemplo, nos ha propuesto en el libro de investigación, de métodos de investigación, nos proponen que uno puede organizarlo así y ir colocando por subtemas en Word, en PowerPoint, como puntos claves de lo que va buscando sobre, por ejemplo, lo del clima organizacional, las concepciones que hay, luego dimensiones, qué dimensiones se encuentra en la literatura, los instrumentos para medirlo y modelos teóricos que hablen de eso. Entonces uno lo puede organizar a través de punticos o mapas conceptuales que relacionen estas categorías entre sí. Y a veces también puede valerse de colocar en esos subtemas las referencias, enumerar las referencias que van apuntando a cada cosa para que no se le olvide a uno. Otra forma de organizarlo es por cada uno de los temas que uno tiene y cada tema tiene sus subtemas y cómo se relacionan y qué referencias apuntan a cada uno. Entonces puede haber una referencia como esta que está apunta a varios temas. Esto es muy organizado, pero es difícil de hacer porque hacer simplemente los cuadritos, las relaciones, toma mucho tiempo. Entonces, para mí, pues es difícil hacerlo, pero si les gusta este método, es un método para hacerlo. Yo lo que generalmente uso es hacer como una tabla de contenido y empezar desde lo más general hasta lo más específico que yo debiera hacer y hacer tabla de contenido como si fuera ya lista. Entonces, primero, definiciones. En definición 1.1, problemas de salud mental. Definición 1.2, depresión. O sea, ir haciendo como si fuera mi tabla de contenido, ir leyendo, ir llenando y colocando tanto como resúmenes que aporten a cada lugar como las referencias. Esa es la manera que para mí ha funcionado, pero cualquiera de los otros métodos que hay en cualquiera de los otros métodos que mencionamos anteriormente pueden ser usados y les van a ayudar a organizar su información. Espero que esto les ayude a organizar el marco teórico y después les vaya a contar más o menos cómo organizar la fase de metodología del proyecto.